Mi mamá intentó sabotear mi futuro porque no quería que me fuera de su lado. Desde que tengo memoria, mi mamá ha sido mi todo. No había otra figura a la que pudiera recurrir. Mi papá nos dejó cuando yo apenas tenía días de nacido. Su ausencia nunca fue un tema recurrente en casa, pero las cicatrices que dejó eran innegables. Mi mamá, Rosa, era una mujer fuerte, decidida y llena de amor. Pero también cargaba con un miedo profundo a quedarse sola. De niño, me acostumbré a su constante presencia. Ella era la que me llevaba a todos lados, la que asistía a cada evento escolar y la que se sentaba conmigo durante las noches de tormenta para asegurarse de que no tuviera miedo. No había un rincón de mi vida que ella no tocara, y yo no lo cuestionaba. Era natural. Era mi mamá, la única constante en mi vida. Cuando entré a la secundaria, comencé a notar que nuestra relación era diferente a la que mis amigos tenían con sus madres. Mientras ellos hablaban de sus intentos por ganar independencia, yo aún dependía de mi mamá para casi todo. Ella elegía mi ropa, decidía con quién podía salir y siempre tenía la última palabra sobre cualquier cosa que hiciera. A veces me incomodaba, pero no decía nada porque sabía que su intención era protegerme. O al menos eso creía en ese entonces. Desde muy joven, tuve grandes sueños. Me fascinaban las estrellas, el universo y todo lo relacionado con la astronomía. Soñaba con convertirme en un astrofísico y trabajar en algún observatorio famoso. Pasaba horas leyendo libros y viendo documentales sobre el cosmos. Mi mamá siempre sonreía cuando le hablaba de mis sueños, pero notaba algo en sus ojos, un destello de preocupación, como si no compartiera mi entusiasmo. Al llegar a la preparatoria, comencé a destacar en mis clases de ciencias y matemáticas. Mis profesores me animaban a participar en competencias académicas y siempre me decían que tenía un futuro brillante. Pero cada vez que mencionaba la posibilidad de ir a estudiar a una universidad lejos de casa, mi mamá cambiaba de tema o encontraba una excusa para desanimarme. ¿Por qué tan lejos, Andrés? Me preguntaba con una voz dulce pero firme. Aquí hay buenas universidades y podrías estudiar algo más práctico, como administración o contabilidad. Al principio pensé que solo estaba preocupada por mi bienestar, pero con el tiempo, sus comentarios empezaron a sentirse como obstáculos. Cada vez que hablaba de mis metas, ella encontraba una forma de hacerme sentir que eran imposibles o, peor aún, innecesarias. No era difícil entender por qué mi mamá tenía tanto miedo de que me fuera. Su vida había estado marcada por la pérdida y el abandono. Mi papá no solo nos dejó a nosotros, sino que también se desentendió por completo. Nunca recibimos una llamada, una carta o un apoyo económico de su parte. Mi mamá intentó reconstruir su vida con otras relaciones, pero ninguna funcionó. Uno de sus novios se fue al enterarse de que yo existía, y otro simplemente desapareció después de prometerle un futuro juntos. Verla llorar en esas ocasiones me partía el alma. Me hacía sentir que tenía que ser el hombre en su vida, su soporte, su todo. Pero mientras más crecía, más me daba cuenta de que su apego hacia mí no era solo amor maternal, sino también una forma de llenar el vacío que los demás le habían dejado. Cuando estaba en mi último año de preparatoria, tuve la oportunidad de asistir a un campamento de verano en una universidad reconocida. Era una experiencia única que podría abrirme puertas en el futuro. Estaba emocionado, pero sabía que convencer a mi mamá sería un reto. ¿Un campamento? ¿En otra ciudad? Andrés, ¿y si algo te pasa? Me dijo cuando le presenté la idea. Mamá, estaré bien. Es solo por unas semanas, y es una gran oportunidad, le respondí con entusiasmo. Después de mucho insistir, finalmente accedió, aunque no sin antes hacerme prometer que la llamaría todos los días. Estaba tan emocionado que no me di cuenta de lo que estaba tramando. Unos días antes del viaje, perdí mi identificación y parte de los documentos necesarios para asistir. Busqué por toda la casa, pero no aparecieron. Cuando le mencioné el problema a mi mamá, su respuesta fue desconcertante. Quizá es una señal, hijo. Tal vez no deberías ir. Esa noche, mientras buscaba desesperadamente en su cuarto, algo que jamás hacía, encontré mis documentos escondidos en uno de sus cajones. Mi corazón se hundió.
No sabía cómo confrontarla ni si debía hacerlo. Por un lado, entendía que tenía miedo de perderme. Por otro, sentí que su miedo estaba empezando a convertirse en un obstáculo para mi futuro. No le dije nada, pero esa experiencia marcó un antes y un después en nuestra relación. Empecé a cuestionar sus intenciones y a darme cuenta de que su amor podía ser tan sofocante como protector. A pesar de todo, logré asistir al campamento y, como esperaba, fue una experiencia increíble. Conocí a personas con sueños similares a los míos, aprendí de expertos en el campo y, sobre todo, reafirmé mi pasión por la astronomía. Cuando regresé, esperaba que mi mamá estuviera orgullosa de mí, pero en lugar de eso, parecía distante. Te extrañé mucho, hijo. La casa se sentía tan vacía sin ti, me dijo con lágrimas en los ojos. Quería consolarla, pero también sabía que no podía dejar que su dependencia emocional dictara mi futuro. Aunque aún no lo sabía, ese campamento sería solo el comienzo de una serie de decisiones que pondrían a prueba nuestra relación. Con el tiempo, los incidentes comenzaron a acumularse. Pequeñas cosas que, de no haber estado tan atento, probablemente no habría notado. Por ejemplo, en la escuela, tuve la oportunidad de participar en un concurso de ciencias que requería horas de preparación. Estaba emocionado y trabajaba tarde en mis proyectos, pero cada vez que trataba de concentrarme, mi mamá encontraba una excusa para interrumpirme. Hijo, ¿no sería mejor descansar un poco? Te estás matando con todo ese trabajo. Otras veces, simplemente apagaba la luz de mi cuarto, insistiendo en que ya era tarde y debía dormir. Cuando le explicaba la importancia del concurso, ella sonreía de manera dulce pero terminaba con un comentario que siempre me dejaba intranquilo. Andrés, no quiero que te obsesiones con cosas que no importan tanto. ¿Qué más da si ganas o no? Era frustrante. En lugar de sentirme apoyado, sentía que tenía que justificar cada decisión que tomaba. Luego vinieron cosas más serias. Cuando estaba llenando mis solicitudes para las universidades, le pedí que me ayudara a revisar algunos documentos. Ella aceptó con gusto, pero semanas después descubrí que había olvidado enviar dos de mis solicitudes más importantes. Mamá, ¿por qué no enviaste los documentos? Le reclamé una noche, tratando de mantener la calma. Pensé que habías cambiado de opinión. Además, esas universidades están muy lejos. ¿De verdad quieres dejarme sola por tanto tiempo? Ese fue uno de los primeros momentos en los que sentí una mezcla de enojo y tristeza hacia ella. Por un lado, sabía que lo hacía por miedo a quedarse sola, pero por otro, no podía evitar sentir que estaba pisoteando mis sueños. Hablar con ella era cada vez más complicado. Cada conversación sobre mi futuro terminaba en una discusión o, peor aún, en un ataque emocional de su parte. ¿Qué tan mal he hecho mi trabajo como madre que estás tan desesperado por irte? Me preguntó una vez con lágrimas en los ojos. Esa frase me destrozó. ¿Cómo podía explicarle que no se trataba de huir de ella, sino de buscar mi propio camino? A veces sentía que cualquier intento de avanzar era interpretado como un ataque a nuestra relación. Por otro lado, también estaba luchando conmigo mismo. Mi mamá había sacrificado tanto por mí. Había trabajado largas jornadas para mantenernos, enfrentado el rechazo de hombres que no querían la responsabilidad de un hijo ajeno y siempre había priorizado mi bienestar. ¿Cómo podía querer dejarla sola después de todo eso? Finalmente, llegó una oferta que no podía rechazar. Una de las universidades a las que había aplicado me ofreció una beca completa para estudiar astronomía. La noticia me llenó de emoción y terror al mismo tiempo. Era el sueño que había perseguido durante años, pero sabía que mi mamá no lo tomaría bien. Cuando le conté, su reacción fue exactamente lo que temía. ¿Te vas a ir?, preguntó con la voz quebrada. ¿Tampoco significó para ti que puedes dejarme así de fácil? Mamá, no es dejarte. Es seguir mis sueños. Esto es lo que siempre he querido. ¿Y qué hay de lo que yo quiero, Andrés? ¿Quién va a estar aquí para mí? Su reacción me dejó paralizado. Sabía que era egoísta de su parte, pero no podía evitar sentirme culpable. Durante semanas, estuve atrapado en un limbo emocional.
Quería seguir adelante con mis planes, pero cada vez que veía su rostro triste o escuchaba sus suspiros, me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Lo que no esperaba era lo que vendría después. A medida que se acercaba la fecha límite para aceptar la beca, noté que mi mamá estaba más distante de lo habitual. No hacía comentarios sarcásticos ni trataba de convencerme de quedarme, lo cual era extraño. Pensé que tal vez estaba tratando de aceptar mi decisión, pero la verdad era mucho más oscura. Un día, recibí un correo de la universidad diciendo que lamentaban mi situación, que habían recibido mi cancelación y me deseaban suerte. ¿Qué? Esto debe ser un error, pensé, y envié varios correos para aclararlo. 3 días después, recibí una respuesta de la universidad diciendo que yo había enviado un correo cancelando mi inscripción, argumentando que tenía a mi madre enferma y no podría asistir a la universidad este año. No lo podía creer. Sabía que mi mamá tenía que ver con todo esto. Fui a confrontarla. Mamá, ¿tú mandaste un correo cancelando mi beca? Fui directo al grano. Lo hice por tu bien, Andrés. Esa universidad está muy lejos, y sé que si te vas, no volverás. No puedes decidir por mí, mamá. Este es mi futuro. ¿Tu futuro? ¿Qué hay del mío? ¿Qué voy a hacer yo sin ti? Esa noche, por primera vez, me fui a dormir sintiendo algo más que amor por mi mamá. Sentí resentimiento. Las semanas siguientes fueron un infierno. Mi mamá trató de actuar como si nada hubiera pasado, pero yo no podía mirarla de la misma manera. Cada vez que pensaba en lo que había hecho, me preguntaba si era posible amar a alguien y, al mismo tiempo, sentir que estaba arruinando tu vida. Intenté buscar otras opciones para enviar mi confirmación, pero ya era demasiado tarde. Había perdido la beca y, con ella, la oportunidad de estudiar en la universidad de mis sueños. Esa pérdida fue devastadora, pero también me dio claridad. Me di cuenta de que, si no ponía límites, mi mamá seguiría controlando mi vida y saboteando mis sueños. La decisión que tomé no fue fácil, pero era necesaria. Sabía que no podía seguir viviendo bajo su sombra, incluso si eso significaba lastimarla. El día que decidí enfrentar a mi mamá fue uno de los más difíciles de mi vida. Había pasado semanas dándole vueltas a lo que quería decirle, practicando en mi cabeza las palabras correctas para no herirla demasiado. Pero sabía que, por mucho que intentara suavizar el golpe, la conversación sería dolorosa para ambos. Me senté frente a ella en el comedor una tarde tranquila, cuando estábamos solos en casa. Ella estaba viendo televisión, pero la apagó en cuanto notó la seriedad en mi rostro. ¿Qué pasa, Andrés? ¿Estás bien? Preguntó con preocupación. Respiré hondo y asentí. Mamá, necesitamos hablar. Ella frunció el ceño, pero no dijo nada. Esperó a que continuara. Sé que me amas, y quiero que sepas que yo también te amo. Eres la persona más importante de mi vida, y todo lo que soy te lo debo a ti. Pero, también sé que hay cosas que no están funcionando entre nosotros. Su expresión cambió. Pude ver cómo su rostro se tensaba, como si supiera hacia dónde iba esta conversación. ¿A qué te refieres? Preguntó, tratando de mantener la calma. Mamá, siento que has estado intentando controlar mi vida. Lo de la carta de la universidad, no puedo olvidarlo. Fue algo muy grave, y aunque entiendo que lo hiciste porque tienes miedo de que me aleje de ti, no puedo permitir que eso siga pasando. Ella abrió la boca para responder, pero levanté una mano para detenerla. Déjame terminar, por favor. Asintió lentamente, aunque sus ojos ya estaban llenos de lágrimas. No puedo quedarme aquí toda mi vida. Tengo sueños, metas, cosas que quiero lograr. Y eso no significa que no te quiera, pero también necesito espacio para ser quien soy. No puedo seguir viviendo con esta culpa cada vez que intento dar un paso hacia mi futuro. Las lágrimas empezaron a caer por su rostro, y me dolió verla así. Pero también sabía que, si cedía, nunca saldría de ese ciclo. ¿Y qué se supone que haga yo, Andrés? Preguntó entre sollozos. ¿Quieres que me quede aquí sola, viendo cómo mi único hijo se aleja y me olvida? No voy a olvidarte,
mamá. Siempre estaré para ti. Pero no puedo ser tu única razón para vivir. Tienes que encontrar algo más, algo que te haga feliz. ¿Cómo esperas que lo haga?, exclamó, su voz llena de desesperación. Todo lo que he hecho en mi vida ha sido por ti. Y por eso te amo tanto, pero ahora es mi turno de vivir mi vida. La conversación se extendió durante horas. Pasamos por todos los estados emocionales: enojo, tristeza, culpa y finalmente, resignación. Al final, creo que mi mamá entendió que no lo hacía por egoísmo, sino porque realmente necesitaba ese cambio para ser feliz. A pesar de todo, no fue fácil cortar esa dependencia emocional. Mi mamá seguía intentando involucrarse demasiado en mis decisiones, pero poco a poco, fui aprendiendo a poner límites. Empecé a buscar otras oportunidades para estudiar, esta vez en universidades más cercanas, aunque todavía significaba mudarme. Cuando finalmente me aceptaron en una nueva universidad, mi mamá lloró, pero esta vez no intentó detenerme. Quiero que seas feliz, Andrés, me dijo el día que me despedí para mudarme. Pero nunca olvides que siempre tendrás un hogar aquí conmigo. Su abrazo fue uno de los más fuertes que había sentido en mi vida, y me prometí a mí mismo que, aunque construyera mi propio camino, nunca la dejaría sola. Los primeros meses viviendo por mi cuenta fueron un desafío, pero también una experiencia liberadora. Por primera vez, sentí que podía ser completamente yo, sin miedo a decepcionar a nadie. Con el tiempo, mi relación con mi mamá mejoró. Aunque todavía tenía momentos en los que intentaba intervenir demasiado en mi vida, nuestra distancia nos permitió apreciar más el tiempo que pasábamos juntos. Ella también comenzó a buscar nuevas actividades para ocupar su tiempo. Se inscribió en clases de cocina, empezó a salir con amigas y, finalmente, incluso se permitió la oportunidad de volver a enamorarse. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo difícil que fue para ambos ese proceso de separación. Pero también sé que era necesario. Mi mamá siempre será una de las personas más importantes en mi vida, pero aprender a poner límites fue lo que nos permitió tener una relación más saludable. A veces, el amor más grande es el que te permite dejar ir. Y aunque la distancia puede ser difícil, también puede ser lo que fortalezca los lazos más importantes. Hoy, estoy viviendo mis sueños, y sé que mi mamá está orgullosa de mí. Y eso, para mí, es suficiente.